Muy buenos días, mis hermanos, agradecidos de este día que el Señor nos bendice y nos regala, y qué mejor comprender y entender y disfrutar que este es el día del Señor, y el día del Señor implica entonces que vamos a celebrar a Cristo. Y sí, los quiero invitar a la adoración. No olvidemos nunca que nuestro culto está confeccionado en creación, caída, redención y glorificación. Esos 4 puntos son muy nítidos en nuestro culto. Y justo en este minuto tenemos un momento de invitación a la adoración por la creación. Y sí, qué mejor que estimulados, impulsados, dirigidos por la palabra del Señor. Nos anima a la adoración, nos invita a la adoración. Entonces ahí tenemos Efesios capítulo 1, versículo 7. Y su palabra bendita nos dice así, en este libro santo e inerrante, la palabra de Dios, que es la Biblia. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Que el Señor te bendiga. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios 3 en 1 es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Pues sí, mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios 3 en 1 es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre
Hola mis hermanos, espero que todos se encuentren muy bien. Los quiero invitar el día de hoy a que nos encomendemos a nuestro Señor, encomendemos nuestros corazones a nuestro Señor Jesucristo en oración. Los invito a orar. Gracias Señor te damos por este día domingo, Señor, que es maravilloso, el día que tú dejaste para que nosotros te recordáramos, Señor, viviéramos tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias por este día maravilloso que nos das, gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor, día a día, que muchas veces no merecemos, Señor, pero sabemos que tú estás ahí porque nos amas, Señor. Perdona por muchas veces desviar nuestro foco, Señor, desviar el foco de lo esencial, Señor, que es tu palabra, y dejarnos llevar por las cosas vanas de la vida, Señor, el dinero, el trabajo, muchas veces. Perdónanos, Señor, por hacer esas cosas importantes en nuestra vida más que tu presencia, Señor. Anímanos, Señor, a llevar nuestro corazón todos los días, a cada instante, Señor, a tu palabra, a tu presencia, Señor, en nuestra vida. Y no desviarnos por, como decía anteriormente, las cosas vanas, Señor. Anímanos a luchar por tu palabra, a llevar tu palabra a quienes más lo necesiten, Señor, a llevar tu palabra a quienes en este momento de pandemia, Señor, lo están pasando muy mal, Señor. Te pido por ellos también, por quienes están pasando lo mal hoy en día, por esta pandemia, Señor, y que en tu presencia, Señor, sientan la esperanza de que esto mejorará pronto, Señor. Todo esto te lo pedimos de todo corazón, en nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Les damos la bienvenida a una nueva clase y como bien saben, hoy es un día especial en el cual recordamos la muerte y resurrección de Jesucristo. Y por hoy vamos a dejar de lado los atributos de Dios para mostrarles un video relacionado con la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que pónganse cómodos y estén atentos a esta clase. Y bienvenidos a Ina Kids. Esta es la historia de la crucifixión. Cuando Jesús terminó de orar en el Monte de los Olivos, fue arrestado por líderes del templo. Cuando sus discípulos vieron lo que estaba pasando, sacaron sus espadas para defender y pelear. Uno de ellos lastimó a un hombre, pero Jesús les pidió que guardaran sus espadas y sanó al hombre herido. Los guardias llevaron a Jesús con Pilato, el gobernador romano, diciendo: Jesús dice ser el Mesías, el Rey. Después de haber hablado con Jesús, Pilato volvió con los sacerdotes y con la multitud diciendo: Ustedes trajeron a mí a este hombre, acusándolo, pero yo lo declaro inocente. La multitud entonces comenzó a gritar: ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Pilato intentó liberar a Jesús, pero al ser presionado por la multitud, sentenció a Jesús para que muriera en la cruz, como ellos demandaban. Los soldados pusieron una corona de espinas en la cabeza de Jesús y pusieron una túnica morada sobre él. Siguieron lastimándolo y burlándose de él. Entonces se llevaron a Jesús, cargando su propia cruz. Y mientras caminaban, una gran multitud lo seguía. Después de un largo recorrido, clavaron a Jesús en la cruz, poniendo un letrero sobre él que decía: El Rey de los Judíos. Aún en su sufrimiento, Jesús oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús estaba sufriendo, una gran oscuridad cayó por 3 horas y la luz del sol desapareció. De pronto, la cortina del templo se rompió de arriba abajo y la tierra tembló. Fue así que Jesús dijo: Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
y con estas palabras expiró. Los soldados estaban aterrados por el terremoto y todo lo que había pasado. Entonces dijeron: «Este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios». Todos se fueron a sus casas con gran tristeza, pero los amigos y familiares de Jesús se quedaron cerca. El cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba cerca de un jardín. Esta tumba fue cubierta con una gran piedra. Y justo cuando todos pensaron que esta historia había llegado a su fin, algo grandioso estaba a punto de suceder. Esta es la historia de la resurrección. Cuando Jesús murió en la cruz, todos pensaron que su vida había terminado. Pero 3 días después de la crucifixión, hubo un gran terremoto. Un ángel descendió del cielo y movió la piedra que estaba en la entrada de la tumba. Muy temprano el domingo por la mañana, algunas mujeres que conocían a Jesús fueron a la tumba y la encontraron vacía. Jesús no estaba ahí. Ellas no sabían lo que había pasado, pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. Jesús no está aquí porque Él ha resucitado. Ahora vayan rápidamente y anuncien a los discípulos que Jesús está vivo y los encontrará pronto». Las mujeres corrieron rápidamente de la tumba. Ellas estaban llenas de gozo y emoción. Y en el camino, Jesús se encontró con ellas y las saludó. Las mujeres corrieron a Jesús y lo adoraron. Él estaba vivo. Jesús les dijo: «No tengan miedo. Díganle a los discípulos que me encontraré con ellos pronto». Las mujeres compartieron las buenas noticias a los discípulos, pero esta historia pareció imposible para ellos, así que no les creyeron. Entonces, unos de los discípulos corrieron a la tumba para ver si era verdad, y encontraron la tumba vacía, justo como las mujeres habían dicho. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús caminaban hacia Emaús. En el camino, iban hablando sobre todo lo que había pasado con Jesús. Y mientras hablaban, Jesús mismo vino de repente y comenzó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Cuando llegaron, se sentaron a comer. Jesús tomó el pan y lo bendijo, y ahí fue cuando reconocieron que era Jesús. Pero en ese momento Jesús desapareció. Estos hombres fueron con los demás discípulos y les dijeron cómo Jesús se había aparecido a ellos. Y mientras hablaban, Jesús apareció entre los que estaban ahí. «La paz sea con ustedes», les dijo. Todos se atemorizaron al verlo. «¿Por qué tienen miedo?», preguntó Jesús. «Miren mis manos, miren mis pies. ¿Pueden ver que soy yo?». Todos estaban llenos de gozo y asombro. Entonces Jesús les dijo: «Ya estaba escrito que el Mesías debía sufrir y morir, pero resucitar en el tercer día». ¡Qué gozo! ¡Jesús está vivo! Esperamos que le haya gustado esta clase especial que hemos tenido por este domingo, el cual tiene relación con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y niños, como todas las clases también terminamos con un versículo, el cual se encuentra en 1 de Pedro 1:3. Y la palabra del Señor dice: «Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva». Y bueno, niños, esperamos que hayan disfrutado de esta clase, la cual fue diferente por el día especial que teníamos hoy día, de la muerte y la resurrección de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesús. Y bueno, lo esperamos entonces para la próxima semana, que ahora volvemos con la serie Los atributos de Dios. Esperamos que tengan una muy buena semana y que Dios los bendiga. Chao. Mis hermanos, en esta serie maravillosa de camino a Semana Santa, estamos llegando. Y sí, el sermón de hoy lo tenemos por titulado, o lo hemos titulado, Sangre, o sea, el costo de nuestra celebración. Y
quisiéramos ir a la santa palabra de Dios, a la Biblia, libro santo e inerrante, el cual nos va a explicar de qué se trata esto. Entonces, quiero que nos preguntemos, ¿qué se recuerda en Semana Santa? Bueno, tenemos todos los años un fin de semana largo, ¿cierto? Ahora, ¿por qué o cuál es la razón? Se supone que se recuerda la Pascua y se recuerda ese derramamiento de sangre o la sangre. Ahora, amado hermano, paradojalmente o gloriosamente, la sangre en la Biblia es importantísima y encuentra su fundamento allí en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Interesante lo que nos dice allí Hebreos 9, 22. Entonces, cuando hablamos de esto, es decir, si no hay sangre, queridos hermanos, Dios no te puede perdonar, ni me puede perdonar. Tú y yo no podemos relacionarnos con Él si no hay de por medio este acto glorioso. Entonces, esto nos tiene que hacer recordar y nos va a retrotraer desde el libro de Hebreo hacia el Antiguo Testamento, la sangre de los corderos, o sea, los sacrificios en el Antiguo Testamento. Y sí, ¿cómo relacionarse con un Dios santo, amado hermano? Esa es la gran pregunta que el pueblo de Dios se ha hecho siempre durante toda su vida. Entonces, para eso te invito a que vamos a 1000 o a 4000 años atrás aproximadamente, para que contestemos esta pregunta. A lo mejor podríamos tener una respuesta muy corta, como por ejemplo, a través de un sacrificio sustitutivo. Esa sería una respuesta corta, pero quiero informarte y quiero que sepamos y quiero que lo entendamos que no era cualquier sacrificio. De hecho, el código exigente de los sacrificios era la perfección del animal sacrificado. Claramente entonces, solo lo que es perfecto es aceptable ante Dios. Entonces ahora te invito a que hagamos una teología bíblica de la Pascua. ¿Qué dice la Biblia entera sobre esto? Bueno, en Semana Santa nos recordamos la muerte y resurrección de Cristo separado del plan completo de Dios. Jesús murió por una razón mucho más profunda de la que alcanzamos a ver en las películas. Ahora, amado hermano, si tú no eres un creyente o amigo, si tú no eres un creyente y estás explorando el cristianismo, necesitas escuchar esto, claramente, porque los cristianos cantamos la cruz, agradecemos a Dios por pagar nuestro pecado en la cruz, pero la cruz es la cumbre de una larga historia de redención y no podemos, escúchalo bien, acercarnos a la profundidad del sacrificio de Cristo sin ir hacia atrás. Entonces, esto nos lleva a la 10ª plaga, o sea, lo que origina la Pascua. Entonces, vámonos a Éxodo 12. Allí en Éxodo 12, hace 4000 años atrás, a bebé, Israel estaba en la esclavitud de Egipto, ¿te acuerdas? Eso lo has visto en las películas, pero vamos a la Biblia es más certera. Y sí, eran esclavos de Egipto. De hecho, el faraón no quería dejarlos salir ni al pueblo ni a Moisés, y por eso Dios envía plagas. Entonces, ocurre que llevaban la 9ª plaga, y el faraón con su corazón endurecido no cedía de ninguna manera. ¿Hasta cuándo? Hasta que en la 10ª plaga, Dios decide quitar la vida a todos los hijos mayores, o sea, los primogénitos que estaban en Egipto. Todos los primogénitos iban a morir, incluso los primogénitos del pueblo de Israel. Pero había una forma que Dios diseñó para que esta plaga no afectara al pueblo de Israel, o sea, a su pueblo. Para eso entonces tenemos que ir a Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 13. Y te lo voy a dar lectura en el nombre del Señor. Así dice allí la palabra del Señor. Dios le dijo a Moisés: hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Y tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los postes o en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor.
La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren. Pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Amado hermano, así fue. Dios hizo exactamente lo que dijo y el pueblo de Israel fue liberado de los egipcios. Esta hazaña claramente fue importantísima. De hecho, fue un mandato del Señor celebrar esto para siempre. Así que no era una cosa que iba a ser esporádica o en esa instancia porque se requería, sino que iba a ser para siempre. Entonces, esto obligadamente nos lleva a Éxodo 12, versículos 14 al 27, donde su palabra nos dice de esta manera: este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Porque fue ese día cuando los saqué de Egipto, formados en escuadrones. Por ley las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Ahora, amado hermano, tú y yo, ¿por qué creemos que fue tan importante esto? ¿Por qué tuvo que haber sangre? Esa es una pregunta interesante. Y sin lugar a duda, más de alguna vez la haremos, o quizás ahora nace esa pregunta en nosotros. ¿Acaso, amado hermano, Dios necesita señaléticas para saber a quién debe destruir y a quién no? Hoy, amado hermano, radicalmente te lo digo, Dios no necesita señaléticas. Ya sabía diferenciar cuál era el primogénito. ¿Acaso no podría diferenciar este soberano y todopoderoso Dios entre quién era egipcio y quién era israelita? Por supuesto que sí, amado hermano, pero la sangre del cordero inocente era sustitutivo o sustituto. Al ver la sangre, dice el versículo 13, pasaré de largo. Interesante. Muchos corderos inocentes claramente tuvieron que morir para dar libertad al pueblo de Israel. Dios vino en juicio y la sangre de un cordero inocente y perfecto satisfizo su ira. Y esta es la Pascua. Entonces, Pascua significa pasar por encima. Y Dios pasó por encima de las casas pintadas con la sangre. Esto nos lleva y nos confronta con el día de la expiación, propiciación. Estamos hablando de 4000 años atrás. El pueblo de Israel ya es libre, iba camino a la tierra prometida, ¿sí? Dios habla a Moisés y entonces allí en el Éxodo 20 le da los 10 mandamientos. Luego, allá en el libro de Levítico, Dios es específico y radicalmente estricto en cómo debe ser adorado y cómo relacionarse con Él. Así que no era una cosa tan simple o tan banal como a veces la vemos. Es mucho más radical y mucho más profundo de lo que pensamos. Entonces, entre rituales de purificación, rituales para pagar algunos pecados, rituales de gratitud, etc., Dios revela el ritual más especial nunca antes dado, como el Yom Kippur, porque así se le conoce, el gran día de la expiación. Ese es el Yom Kippur. Y es toda una ceremonia donde la perfección y la santidad claramente son un énfasis, radicalmente así. Entonces el sacerdote Aarón, amados hermanos, tenía que hacer un sacrificio para que sus propios pecados pudieran ser perdonados y de esa forma estar puro para hacer el sacrificio en favor del pueblo. No olvides, ni nunca olvidemos, amados hermanos, Dios es santo y su pueblo, o sea nosotros, o sea Israel, somos un pueblo pecador. Dios está airado con su pueblo, pero a la vez lo ama profundamente y busca la forma de relacionarse con ellos. Y las formas que Dios usa es a través de un sustituto. Todos los pecados se pagan y la paga del pecado es muerte, no lo olvides. ¿Sí? O sea, derramamiento de sangre. Este es el ritual en el que Dios soporta los pecados de su pueblo por un año. Levítico 16. Podemos ver allí que el sacerdote debía tomar 2 machos cabríos y básicamente degollar a uno y abandonar al otro en el desierto. Vamos y por favor juntos veamos el texto de manera mejor y miremos lo explícito que es el texto y quiero decirte el énfasis que se coloca en la purificación. Y allí está Levítico 16, los versos 7 al 10, 10, 15, 16, 20 al 22 y el 34.
Y su palabra nos dice así allí: degollará el macho cabrío del sacrificio expiatorio en favor del pueblo, lo rociará sobre y delante del propiciatorio. Así hará propiciación por el santuario para purificarlo de las impurezas y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Esto es con el primer animal. Cuando Aarón haya terminado, presentará el macho cabrío vivo y le impondrá las manos sobre la cabeza. Confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Así el macho cabrío cargará con ellos y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. El hombre soltará en el desierto al macho cabrío y éste se llevará a tierra árida todas las iniquidades. Este les será un estatuto perpetuo. Una vez al año se deberá hacer propiciación por todos los israelitas a causa de todos sus pecados. Y se hizo tal como el Señor se los había mandado a Moisés. Aquí hay dos palabras claves que deberíamos observar: propiciación y expiación. Entonces quisiera explicar la propicia expiación. Bendito sea el Señor. Y este ritual, amados hermanos, es doble. Un animal carga el pecado del pueblo y es degollado, y el otro abandonado cargando también con los pecados del pueblo. Los corderos no tenían garras ni colmillos ni tienen nada para defenderse. Entonces es como que el cordero quisiera decir: tienes hambre, cómeme; tienes frío, esquílame. Son entregados a la muerte casi por naturaleza. Pero tenían algo especial. Y sí, claramente, eran corderos salvadores. Su sangre hizo que Dios soportara con paciencia y pasara por alto los pecados de Israel. Bendito sea el Señor. Entonces esto nos lleva a observar este punto: sangre insuficiente. O sea, la sangre de estos corderos podemos observar y vamos a observar que parece ser no lo suficiente que se requería. Entonces, ¿estaremos haciendo esto para siempre? Es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿O Israel debería hacérselas? ¿Los israelitas tenían que hacer esto cada año para que Dios siga relacionándose con ellos? Claramente sí, era lo que tenían que hacer. Pero había un problema: la sangre de esos animalitos, por muy perfectos que sean, no alcanzaban a cubrir las ofensas de los hombres contra un Dios santo. Ni uno, ni dos corderos, ni muchos. Estos sacrificios solo abrazaban el juicio de Dios contra el pecado. El libro de Hebreos dice que, ¿acaso creen que los sacrificios perdonaban los pecados? Bueno, el pueblo de Dios seguía pecando, adorando a otros dioses, haciendo sacrificios desagradables ante Dios. El mismo sacerdocio estaba en profundo pecado. Eso provocó una lejanía con el Dios Santo, claramente. Todo pecado en nuestras vidas nos va a alejar de Dios, amado hermano. No lo olviden nunca eso. Y por eso es que es importante que hay que ir siempre corriendo a Dios para que nos salve a través de la persona de Jesucristo y huyendo del pecado. Amén. Gloria a Dios. Dios, queridos hermanos, odia y se aira con el pecador y con el pecado y con el pecador. Pero ama a su pueblo por muy pecador que éste sea. Y los israelitas, sin entender mucho, tenían una profecía de Abraham en Génesis 22:8. Una profecía espectacular, maravillosa, que hoy nos bendice a nosotros y a muchas naciones. Y esa profecía decía: Dios proveerá un cordero. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Encontramos que levanta a profetas que hablan en su nombre y dan esperanza al pueblo de Dios, diciéndoles que proveerá un cordero inocente y perfecto, que será sacrificado para cubrir la culpa. ¡Qué interesante! ¡Qué maravilloso! Esto nos lleva entonces a mirar Isaías 53, que muchos de ustedes lo conocen, ¿sí? Y el que no, se lo vamos a dar a conocer ahora. 53, los versos 5 y 7. Dice su palabra allí en Isaías 53, 5, 7: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante sus trasquiladores o su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. ¡Qué interesante! Sangre del cordero. Oye, esto nos hace recordar las palabras de Juan el Bautista cuando vio a Jesús venir hacia él. ¿Qué le dice? ¿Cómo lo presenta? Oye, lo presenta ante todos diciendo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús es la promesa de Dios
iba a proveer un cordero. No era un cordero criado por pastores de algún campo o algo así. Era el Cordero de Dios, es decir, pertenece a Dios y proviene de Dios. Bendito sea el Señor. Sí podía haber un cordero que calmara la ira de Dios por un tiempo. ¿Cuánto más el Cordero de Dios? Y este cordero no viene a calmar la ira, viene a quitar el pecado del mundo, amado hermano. Así que esto es maravilloso. Gloria a Dios para siempre. Jesús era un cordero especial, perfecto, nacido de una virgen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no podía ser engendrado por un hombre o de un hombre. Desde Adán todos pecaron, pero este cordero tenía como padre al mismo Dios. Muchos examinaron las perfecciones de Jesús. No te olvides, los fariseos, constante e incesantemente, los saduceos, los herodianos, los romanos, buscaban todos estos alguna imperfección en él. Pero el mismo Pilato confiesa y dice, no hay delito alguno en él. Jesús era el Cordero perfecto, amado hermano, cumplía con las expectativas del Padre. Y él, escucha bien, el Padre lo sacrificó. ¿Qué piensas de esto? ¿Quién mató a Jesús? ¿Los romanos? ¿Los judíos? Bueno, Isaías 53, 4, 7 es radical. Dice, lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. ¿Quién sacrificó al Cordero de Dios? Dios, amado hermano. ¿Quién fue el sacrificio? Jesús. ¿Y qué es Jesús? Jesús es Dios. Bendito sea el Señor, o sea, el mismo Dios. Amén. Entonces aparece esta instancia preciosa en que por fin tenemos la sangre todo suficiente. Amén. Te dije delante que los corderos, su sangre no era suficiente. Sin embargo, ahora aparece el Cordero perfecto con sí la sangre suficiente. O sea, todo suficiente. Este Cordero, aunque vino en sumisión, incluso en debilidad, no se defendía, era igual que cualquier otro cordero, pero la diferencia es que no solo era un cordero salvador, amado hermano, por favor, él era un cordero suficiente o todo suficientemente salvador. No harían falta más sacrificios, claramente. Entonces esto nos lleva obligadamente a que miremos lo que nos dice Hebreos 10, capítulo 10, versículo 1 al 10. Y allí su palabra nos dice de esta manera: la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, para hacer perfectos a los que lo adoran. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni los holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Así quito lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Gloria a Dios, para siempre. Qué maravilloso lo que nos dice Hebreos 10, 1 al 10. Entonces, este sacrificio claramente es suficiente. No, es todo suficiente. Ya no necesitas derramar sangre de un inocente para tu purificación, amado hermano. El gran inocente, el Cordero de Dios, ya derramó su sangre para que tú y yo seamos puros. Amén, gloria a Dios. Y no es momentáneo. Amén, gloria a Dios para siempre. No es momentáneo, no dura un año, no, dura eternamente. Esto es lo que celebramos en Semana Santa, iglesia. Celebramos la Pascua, celebramos el día de la expiación, el día en que nuestros pecados fueron completamente borrados, pagados por la sangre preciosa e invalorable de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos el día en esa cruz, donde en esa cruz el Cordero de Dios fue sacrificado, al igual que el Yom Kippur. Pero este era un solo Cordero que fue asesinado en completo abandono, no te olvides. Ahora, amado hermano, ¿te causa alegría esto o no? Debería causarte alegría. Es una escena cruda, sí, pero somos profundamente beneficiados por ella. No te olvides que los beneficios de la cruz han resultado en beneficio para nosotros. Por eso celebramos. Es una celebración,
Por eso haremos Santa Cena. Sí, recordando y celebrando nuestro día de la expiación, donde nuestro mayor problema, oye, fue solucionado de raíz, amado hermano. Nuestra Pascua no fue en Egipto y el sustituto no fueron los corderos, el animalito. Nuestra Pascua fue un monte en Israel y nuestro sustituto fue el mismísimo Dios. Bendito sea el Señor. Por eso entonces nos enfrentamos a esa sangre victoriosa. Pero no solamente celebramos el sacrificio. Sí, claramente. Ahora, si esto te causó alegría, amado hermano, lo que diré a continuación provocará claramente una alegría suprema. Hoy es domingo de resurrección. Amén. Hoy es domingo de resurrección. Hoy es Pascua. Gloria a Dios para siempre. El Cordero de Dios sacrificado ha resucitado y reina poderosamente. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces acompáñame a mirar hacia el futuro. Sí, porque estamos celebrando, estamos alegres, estamos gozosos. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo me acompañas yendo al futuro? Bueno, ahí está Apocalipsis 5. Vamos al futuro. ¿Qué dice esta palabra bendita allí? En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni el cielo ni la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi, y en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ella era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar y en todos, a todos en la creación, que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Amada iglesia, este es nuestro Cordero, resucitado victorioso. Su sangre nos ha lavado y nos ha limpiado. Bendito sea el Señor para siempre. Él es el Cordero de Dios que fue sacrificado, victorioso y poderoso. Por eso las palabras de Juan tienen un valor glorioso cuando ve venir a Jesús y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Mi corazón.
diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi protección. Tú me sostienes, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Aún en tormentas o tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Dios amado, Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das, que nos regalas, en que podemos celebrarte y nos regocijamos en ti. Y sí, Señor, estamos orando por Ina, por Iku y por el proyecto de plantación de iglesia que está en el corazón de los que vivimos en esta comunidad. Amado Padre Celestial, porque sí queremos llegar con tu evangelio a todos. Y es por eso que estamos pensando abrir un nuevo lugar
de adoración y de concurrencia y de citación a donde puedan congregarse la gente, los que tú vas a traer. Y oramos por el equipo de plantación que va al centro de Viña del Mar a plantar una nueva iglesia. Seas tú glorificado, seas tú moviendo todo en aquel lugar. Tú tienes todo preparado, Señor, pero sí te damos gracias por este equipo plantador y te pedimos por ellos que los animes, que los fortalezcas, que vayan sin miedo, como lo decían los apóstoles al principio. Danos valor para anunciar tu evangelio. Y eso es, así que seas tú glorificado, como lo hiciste, Señor, cuando salió el primer equipo plantador desde aquí de Nueva Aurora, o INA, como le decimos cariñosamente, hacia Igu o Curauma, y cómo has prosperado la iglesia en aquel lugar, y te alabamos por ello, Padre amado, y cómo ahora esa pequeña iglesia de 3 años está mandando un equipo de plantación al centro de Viña del Mar. Te pedimos que tú seas glorificado. Bendice a los hermanos que van enviado allí, Señor. Bendice los dones preciosos que tú pones en las personas. Mandamos a nuestro hermano Eleazar allí, Señor, y ahora nuestro hermano Eleazar va camino a un lugar donde no hay nada, con un equipo de plantación, que ese valor no se pierda en su corazón y levanta a otros tan valientes también, Señor, porque somos tu pueblo y tú levantas a los hombres y a los equipos de plantación para ir a abrir iglesias nuevas, Señor. Gracias te damos, Padre, y te pedimos que tú seas magnificado en todo este proyecto, porque el único propósito que esto tiene es que el evangelio también alcance a otros, Señor. Muchas gracias, Padre. Te pedimos, Señor, esta misericordia, esta bondad, en el glorioso nombre de Jesús, nuestro buen Señor y Dios. Amén. Amados hermanos, cada domingo te contamos y te decimos de nuestras comunidades, ¿cierto? Y tenemos la comunidad de Nueva Aurora los días martes a las 21 horas. ¿Sí, amado hermano? Ahí estamos. Y nuestro pastor es quien dirige esa comunidad, Ever Seguel Córdoba. Y allá en la comunidad de Placilla, nuestro hermano Carlos, que va a las 20 horas. Y la comunidad de Valparaíso, que va a las 21 también, el día martes, nuestro hermano José Cisterna. ¿Cómo nos puedes encontrar? Escanea los códigos QR para contactar a alguno de estos encargados. No te olvides, amado hermano, tú, hermano de nuestra congregación, y cualquier persona, cualquier hermano que quiera incorporarse a estas comunidades, lo invitamos. Porque te queremos contar que las comunidades han sido de bendición, han sido realmente beneficiosas para nuestras vidas. Han creado y han formado gente que va conociendo las Santas Escrituras de una manera más profunda y por ende va conociendo el pensamiento de Dios y el corazón de Dios y qué es lo que quiere Dios para con sus vidas. Y entonces vemos vidas rendidas. Y esto nos lleva entonces, porque la comunidad misional provoca automáticamente un discipulado 1 a 1, que es muy necesario. Y este discipulado 1 a 1 obviamente nos lleva a conocernos, a conversar en qué estamos, en qué estamos luchando más, cuáles son los pecados que nos vencen. Y empiezan las confesiones de pecado, porque la palabra de Dios nos lleva a ese punto. Y esto genera obviamente salud. ¿Por qué? Porque estamos al frente de personas que nos están guiando y no nos juzgan por nuestros pecados cuando confesamos los mismos, sino que nos llevan a Cristo. Y eso es maravilloso. Y nos ven como si ellos mismos fueran los que están en ese pecado. ¿Por qué? La única razón de eso es porque todos somos pecadores. Entonces, el discipulado 1 a 1 nos lleva a redimirnos en la sangre de Cristo y a salvarnos en Cristo y a huir del pecado y correr a Cristo. Y esto genera una iglesia saludable. Así que esto ha sido de bendición tremenda. Entonces, te decíamos entonces que tenemos la comunidad y el discipulado 1 a 1. Y bienaventurados somos cuando Dios nos ha bendecido con las redes sociales. Y ahí tenemos Facebook, Instagram y YouTube. Y nos puedes buscar. Te invitamos a que lo hagas. Cada domingo a las 11:30 de la mañana, nuestros cultos van a en esa hora. Y pronto, luego estaremos en Zoom, en vivo, llevando la palabra del Señor y el culto nuestro a todos los que nos quieran mirar. Y allí estamos. Por ahora, búscanos en YouTube y Facebook como Iglesia Nueva Aurora. Dios te bendiga, el Señor te guarde. Amado hermano, estamos concluyendo nuestro culto y terminamos con la bendición del Señor que nos da a través de su palabra, pero esta palabra también nos anima ¿a qué? Al Evangelio, a la gran comisión o a donde fuimos enviados en una misión. Y esa misión es llevar el Evangelio a todo el mundo. Y qué mejor que ser estimulados por su bendita palabra, bendecidos por su palabra, animados por su palabra al Evangelio,
queridos hermanos, y además ser bendecidos por ella. Y hemos adoptado un texto final en nuestros cultos como la bendición para nuestras vidas. Y aquí va la palabra del Señor, la tenemos en Judas 1, 24, 25. Y allí su palabra nos dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su propia gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que tengas una buena semana y no lo olvides, cada día que te lo decimos, el Dios de la esperanza es tu Dios y Él te llena de gozo y paz en el creer por su Santo Espíritu. Que Dios te bendiga. Vuelvo a decir, que tengas una muy buena semana. ¿Cómo es que su perfecto plan mi pecado perdonó? Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará, cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Mostramos tu gloria de la cruz. Que rectitud Él reveló, librando el pecado. Habrían de creer, amor inagotable que no puedo comprender, la gracia que me perdonó, tu Hijo ahora soy, amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. La gloria de
tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer